Buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es que se ha llenado la sala. Esto es éxito de convocatoria. Eh, Hoy estoy encantado de presentaros a un compañero del grupo Tech for Agro, Héctor Nieto, que es compañero de todos vosotros de ICA, científico titular desde el año 2021, de formación ingeniero de montes por la UPM, aunque luego hizo la tesis en la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, para presentarlo, para que conozcáis un poquito su biografía y viendo que todos sois jóvenes, para mí lo más destacable y más reseñable es la excelente trayectoria postdoctoral que ha realizado Héctor. Estuvo 5 años en Dinamarca, en la Universidad de Copenhague, en el Departamento de Geociencias. Corrígeme si cometo algún error. Después estuviste con una Marie Curie COFAN, que te permite estar 2 años. Uno estuviste en el IAS de Córdoba y la segunda parte, el segundo año, te fuiste al USDA, al Departamento de Hidrología y Teledetección. Creo que estaba en Maryland. Volviste a España dentro de un programa de manejo de agua eficiente del IRTA en Lleida y finalizaste tu etapa postdoctoral con el programa Torres Quevedo, esta vez en una empresa, Computic, que es una empresa de base tecnológica de la Universidad de Alcalá de Henares. Veis que es una trayectoria extensa y muy variada, sin ningún miedo a salir al extranjero y adquirir conocimientos. Fuera aparte, Héctor, si le conocemos es porque es un experto en la modelización, básicamente con código abierto para manejar imágenes y datos de teledetección, fundamentalmente de satélite, con los cuales se puede adquirir una información esencial para sistemas agrícolas y agroforestales. Y cuando digo información esencial, me estoy refiriendo a poder estimar el estrés hídrico, el déficit de agua, el estado fisiológico o el estado fitosanitario de los cultivos, o también puedes hacer una caracterización tridimensional de la cobertura, lo cual es un indicador bastante bueno para temas de producción, productividad y vigor de la planta, que creo que es lo que nos vas a contar hoy. Entonces, como no quiero restarle protagonismo, le damos la palabra y vamos a aprender todos mucho. Vale, voy a ponerme el tiempo para no controlarme a mí mismo. ¿Se escucha aquí, no? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir a este seminario. Para mí es un placer. Y como ha comentado José, pues os voy a hablar un poco sobre las tareas que he estado haciendo pues prácticamente toda mi carrera científica sobre el modelado de la evapotranspiración y el estrés hídrico. Y luego terminaré con unas pinceladas pues, de los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo, parte del grupo de T4Agro. Bueno, por si alguno tiene alguna duda, os voy a comentar un poco qué interés puede tener la evapotranspiración. Voy a decir de té porque tengo una lengua de trapo y cada vez me voy a trabar si no. Entonces, a partir de ahora voy a intentar decir ET. Pues lo primero que se nos ocurre, sobre todo, y además viniendo de un grupo de tecnologías para la agricultura sostenible y agricultura precisión, es para hacer unas mejores prescripciones de riego, para hacer lo que podemos decir un riego de precisión, en el que sobre todo nos va a permitir definir el cuánto, es decir, cuánta agua podemos o debemos echar a nuestro suelo. Porque el cuándo y el dónde es relativamente sencillo, tú puedes hacer mapas relativos de estrés hídrico, pero luego realmente el reto está en cuantificar dónde, o sea, cuantificar el agua que vas a echar en las zonas que están estresadas. Pero también nos da una información del propio consumo de agua, de la vegetación, y eso también nos puede permitir aumentar la eficiencia del uso del agua, y no solo en sistemas irrigados, sino en sistemas de secano, a través de la evaluación del consumo de agua según la práctica agraria o el manejo del suelo que hagamos. Si ya vamos a otra escala, podemos hacer un seguimiento del estrés hídrico y de las sequías a nivel regional, estatal, global.
Y ya empezamos un poco con el tema que viene esta tesis también, que es que lo tenemos que hacer esto a distintas escalas. Y eso implica usar bien datos de drones o datos in situ, pero sobre todo a la hora de espacializar y hacer un seguimiento más regionalizado, imágenes de satélite a distinta resolución espacial. Y esto es clave porque muchas veces nos centramos, sobre todo a la hora del riego, en buscar al agricultor, al regante, y decirle cuánto tiene que regar. Pero es que el reto, este manejo del agua, como digo, recae en múltiples agentes. Y no tiene mucho sentido, en mi opinión, decirle cuánto agua tiene que dar un regante cuando luego las dotaciones que les dan las confederaciones hidrográficas pueden estar mejor o peor calculadas. Entonces, al final necesitamos dar una visión más holística del consumo y del estrés agua y de las necesidades hídricas de las plantas. Y finalmente, también es clave porque al final la ET, como veremos, pues, es el vínculo que existe entre los flujos de agua, obviamente, de energía y de carbono. Porque el consumo de agua de la vegetación, la transpiración de las plantas ocurre en los estomas, que es a su vez la puerta de entrada del CO2 que asimilan las plantas. Aquí he inventado un concepto que es muy típico en incendios y los que probablemente hayáis sufrido algún curso de prevención de riesgos laborales os lo habrán hablado del triángulo del fuego, pues eso es el triángulo de la ET. Son las tres componentes claves que me modulan el consumo de agua de la vegetación. Por un lado, tenemos, uy, esto se ha descolocado, tenemos la meteorología y sobre todo la radiación solar, que es la fuente de calor y energía que vamos a tener disponibles a la hora de evaporar, porque al final la evaporación o la transpiración es un cambio de fase entre líquido a gaseoso, o sea, necesitamos energía para ello. Pero también, ya lo veremos, influye el viento, la humedad relativa sobre todo. Tenemos la meteo. Por supuesto, si hablamos de transpiración, necesitamos una vegetación. Sin vegetación no hay transpiración de la parte de evaporación. Y por supuesto, agua. Si quitamos uno de estos tres ingredientes, esto pensarlo como es el huevo, la patata y la cebolla de una tortilla de patatas. Si quitas uno de esos, ya nos quedamos un poquito mal. Es más, hay tres conceptos distintos de ET que merece la pena mencionar y sobre todo aclararlos, porque sobre todo generan cierta confusión. Uno lo tenemos más o menos claro, que es la ET real, es decir, el consumo que están teniendo las plantas en un momento dado. Es decir, esto implica calcular o estimar la ET con las condiciones actuales de meteorología, estado del cultivo y disponibilidad de agua. O sea, los tres ingredientes de mi tortilla de patata. Luego tenemos la ET potencial, que muchas veces se confunde con la ET de referencia, que la veré más adelante. La ET potencial es la ET que tendría mi cultivo o mi vegetación en este momento, con las condiciones meteorológicas actuales, con el estado fenológico del cultivo, si este cultivo tuviese disponibilidad total de agua, es decir, que no estuviese irrigado, perdón, que no estuviese estresado. Es decir, la ET potencial, digamos que se calcula, se estima, eliminando la variable agua. Es decir, es el consumo de agua que tendría mi cultivo en condiciones ideales de agua. Y finalmente tenemos la ET referencia, que es lo que generalmente se calcula en la mayoría de los proveedores de decisiones de riego, que está simplemente calculado con datos meteorológicos. Simplemente tienes en cuenta las condiciones actuales de meteorología. Asume una disponibilidad óptica hídrica y un cultivo típico. Por ejemplo, la ET de referencia famosa de FAO, de Pemba Montiel, asume que el cultivo es un césped de 12 centímetros de altura, perfectamente homogéneo y cubriendo totalmente la superficie del terreno.
Por lo tanto, eh, generalmente, muchas veces, sobre todo en hidrología, en meteorología, se suele confundir lo que es la ET potencial con la ET de referencia. Y eso puede dar lugar a problemas, porque como ya veremos más adelante, es a veces complicado extrapolar lo que es tu ET de referencia, que es lo que dan la mayoría de los servidores, a la ET de potencial que tendría mi cultivo en condiciones óptimas. ¿Podemos medir la ET? Pues os voy a decir que de momento es prácticamente imposible medirla en campo. Y me explico. La forma más fiable de medir la evapotranspiración, medir desde el punto de vista físico, es a través de lisímetros. Es decir, medimos, tenemos un cultivo, realmente son macetas, en las que estamos continuamente midiendo el peso de mi columna y las variaciones de peso, siempre y cuando tú tengas en cuenta las pérdidas por lixiviación y el aumento de peso por las propios aportes de agua, pues esas variaciones es las pérdidas de agua de la vegetación. Esto sobre el papel es muy sencillo. La realidad es que no lo es. Primero, porque hay otras variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, estas células de carga para pesar realmente tienen que ser muy sensibles porque tienen que evaluar variaciones de peso muy ligeras. Eso hace que, por ejemplo, si tenemos la propia turbulencia que genera el viento, eso genera variaciones de peso en las células de carga. Por lo tanto, aunque esta es la manera más fácil de, entre comillas, medir la ET, no es tan sencilla. Y sobre todo, estos lisímetros, como he comentado, al final no son más que macetas, siento decirlo así. Por lo tanto, tienen una falta de representatividad espacial. Es decir, tú asumes que tu superficie de unos cuantos centímetros cuadrados o varios metros cuadrados en cuestión de grandes lisímetros es representativa de tu cultivo. Lo primero tienes que asumir que tu suelo o sea, las condiciones del suelo son iguales, pero es que sobre todo eh, es un sistema estanco. Estás ya evitando el aporte de agua por capilaridad y por por la lámina de agua, la capa freátrica del agua. Estás evitando el transporte lateral de agua. Entonces, ¿hasta qué punto estas macetas, estos lisímetros son representativos de todo tu sistema? Y además, lo que ocurre generalmente con estos lisímetros es que al final, al ser una zona estanca, el suelo se compacta más que tus alrededores. Entonces, realmente estás midiendo la ET muy bien ahí dentro, pero no es representativo lo que hay fuera. Otra manera, pero ya no estamos midiendo, otra manera de estimar la ET in situ, ya la menciono estimar, porque ya no estamos midiendo, es a través de estimaciones indirectas, es decir, estimaciones no invasivas que puedan ser más representativas de mi sistema. Y ese es uno de los sistemas típicos y más robustos y a día de hoy es, digamos, el gold standard de la medición de flujos de agua y carbono, que son los sistemas de covariancia de flujos, las torres eddy covariance. Esto es al final lo que nosotros estamos usando a la hora de modelizar y estimar la ET. Pero si ya estoy diciendo que no es posible o es prácticamente imposible medir la ET, pues claramente tenemos que ser conscientes que no podemos medir la evapotranspiración por teledetección. Por teledetección, lo único que medimos es radiación electromagnética, sea de la frecuencia, longitud de onda que sea, medimos radiación electromagnética. Y luego, a través de modelos, que pueden ser modelos más empíricos o modelos de base física, podemos derivar ciertas propiedades físicas del sistema, de mi dosel, que me permita usarlo en modelos y estimar la ET de manera indirecta.
La ET al final es un flujo, como aquí lo veis, entre el balance hídrico, es decir, cuánta agua entra, cuánta agua tiene mi suelo, cuánta agua pierdo por infiltración, por escorrentía. Todo ese balance, si lo aplico, pues la diferencia sería las pérdidas por ET. El problema es que por teledetección es extremadamente difícil medir la humedad del suelo. Hay sistemas en las microondas que miden la humedad del suelo, pero solo en la capa superficial del suelo, los primeros centímetros, milímetros. Si estamos trabajando en sitios irrigados, sobre todo con riego por goteo, o zonas semiáridas leñosas, veremos que estos modelos hídricos, de balance hídrico suelen fallar. Y ya veremos por qué. La alternativa que tenemos y que se está viendo que es la más robusta es a partir del balance energético. Es decir, como he comentado, para que haya evaporación necesitamos radiación electromagnética, hay un balance energético entre energía absorbida y energía liberada por la superficie y podemos estimar la ET. Antes de esto, esta era el método clásico para estimar la ET, que es el método que usan en FAO, que lo que hacen es cogen la ET de referencia, lo que llaman aquí la ET sub cero, es decir, esta ET potencial de cubierta vegetal idílica de un pastizal de 12 centímetros, etcétera, la calculan con estos datos meteorológicos y asumen que mi cultivo real, sea un maizal, un trigal o una viña, pues se escala con este valor inicial a mi ET potencial, que es este valor, este factor CAP-C. Aquí directamente están quitando la cebolla de la tortilla de patata. Estás quitando la influencia del agua. Simplemente estás diciendo que mis necesidades hídricas es simplemente mis condiciones meteorológicas multiplicado por un factor corrector según mi cultivo. No estás teniendo en cuenta el estrés hídrico. La FAO también propone intentar dar un paso más adelante y decir, bueno, pues que también le puedo aplicar otro cociente, otro factor lineal, que es el K/S, en el que si tengo más estrés, pues le reduzco la ET. Esto al final son métodos empíricos porque necesitas observaciones en campo para ajustar tus coeficientes. ¿Qué pasa? Que no hay suficientes datos de campo, no hay ni suficientes lisímetros ni suficientes torres EDI para cubrir todas las posibles condiciones, tipos de cultivo y sistemas de formación. Y como veremos en un momento, esto es clave, sobre todo cuando estamos hablando de cultivos leñosos. Entonces, ¿cómo estimamos realmente la ET con teledetección? Pues realmente estamos usando el espectro térmico. Con el espectro térmico, bien con imagen satélite, con dron o con radiómetros in situ, podemos medir la temperatura. Son infrarrojos, son termómetros de infrarrojos, como los que teníamos, se hicieron famosos durante la pandemia. Lo que me está midiendo es la temperatura de la hoja. La hoja recibe radiación solar, eso es calor. Si la hoja tiene suficientemente agua, ese calor se disipa en evaporar y por tanto la hoja tiene una temperatura más o menos fresquita. Cuando ya la hoja empieza a perder agua, ya está estresada, ya pierde esa capacidad de transpirar, igual que nosotros, que usamos nuestros poros para sudar, deja de transpirar y ese calor se tiene que transformar en lo que llamamos calor sensible y aumenta su temperatura. Midiendo, por tanto, la temperatura de la hoja del dosel, podemos de manera indirecta sacar la ET. Esta es la ecuación básica de un modelo de energía en el que tenemos la radiación solar, parte de esa radiación la absorbe la superficie, la vegetación, parte la absorbe el suelo, parte también de la radiación es emitida por la superficie porque tiene su temperatura. Entonces tenemos una parte que es la energía disponible eh, en mi superficie, o sea, cuánta energía está absorbiendo mi cultivo y lo que mido
esa energía se tiene que convertir o bien en evaporación o bien en aumentar su temperatura. Entonces, como a partir de estos modelos, lo que asumimos es que, vale, yo con mayor o menor fiabilidad por detección puedo sacar esta componente, la energía disponible. Y además, con la temperatura, con mi información térmica, puedo sacar esta componente. Por lo tanto, puedo estimar indirectamente mi evotranspiración dentro de este balance energético. La energía disponible, pues sobre todo, depende de los pigmentos que determinan las propiedades espectrales de la hoja y la estructura del dosel, sobre todo el índice de área foliar. Estas dos componentes básicamente me determinan el albedo, es decir, cuánta energía solar está absorbiendo la vegetación. Por otro lado, la temperatura de la propia superficie me está determinando la emisión de energía térmica de mi dosel. Ya tengo mis dos ingredientes para sacar esta primera parte, la energía disponible. Esto por teledetección es relativamente fácil porque con datos espectrales podemos sacar pigmentos, porque está muy relacionado con el color de la hoja, y el light porque también está muy relacionado por cómo la radiación electromagnética solar interactúa con la superficie terrestre. Entonces ya tengo mis huevos. Ahora, ¿cómo saco la patata? Pues el flujo de calor sensible a través de la temperatura de superficie. Y este flujo de calor sensible no es más que un transporte de calor, calor sensible, que está promovido, realizado por un gradiente de temperatura, es decir, un gradiente entre la temperatura de mi superficie y la temperatura del aire. Es decir, por la naturaleza todo tiene un equilibrio, entonces hay un flujo de calor desde lo más cálido hacia lo más fresco, que es la atmósfera. Este gradiente de calor, que es lo que podemos medir con mis radiómetros térmicos, también están modulados porque hay una interacción entre el viento y la superficie, que puede dificultar o promover este transporte de calor. A esto lo llamamos resistencias aerodinámicas. Entonces, al final, digamos, conceptualizamos nuestro flujo de calor sensible por una analogía a la ley de Ohm de conductividad eléctrica. Es decir, mi flujo, mi intensidad de corriente depende de mi gradiente de temperaturas, mi voltaje y esta resistencia al transporte de calor, las resistencias. Esto es lo que llamamos las resistencias aerodinámicas. Esto no es más que, esto está, digamos que, incluido en por ejemplo, en el modelo Pema-Montiz y en el modelo de la FAO 56. Hay modelos más sencillos como Pema-Montiz que simplemente asumen que la superficie y la vegetación en el suelo actúan como un único eh, emisor o receptor de calor, y hay otros modelos más complejos, que son los que estamos usando, en el que intentan separar lo que es la evaporación del suelo, los flujos del suelo y los flujos del dosel. ¿Qué son estas resistencias al transporte de calor y agua? Esta R de aquí abajo. Pues al final tenemos que considerar que el viento, la atmósfera, es un fluido. Y es un fluido que generalmente está en régimen turbulento. Bueno, de fondo tenéis el cuadro de la noche estrellada de Van Gogh, pero es precisamente estos remolinos que se están generando. ¿Por qué? Porque la interacción del viento con mi superficie terrestre, que es una superficie relativamente rugosa, está generando una turbulencia mecánica que lo que está haciendo son estos remolinos. Estos remolinos al final está haciendo que haya un transporte no solo horizontal, sino vertical de aire. Y este movimiento de aire hace que mis moléculas, mis parcelas de aire que están cerca de la vegetación, que están transpirando, están húmedas y están más frescas, bueno, están más calientes que el aire, se vean promovidas y se muevan hacia la atmósfera.
y hace que nuestra atmósfera y nuestra superficie estén bien mezcladas. Sin esto no habría vida, porque esto es lo que permite la circulación general de la atmósfera, esta turbulencia. Y además, como mi superficie está más caliente que el aire, hay un fenómeno de convección, es decir, el aire se está calentando, al calentarse tiene menor densidad que sus vecinos de arriba y se transporta hacia arriba. Y esto es lo que vemos abajo. Es un transporte vertical, pero también turbulento. Esto, que se puede modelizar de una manera muy compleja a través de ecuaciones de Navier-Stokes, etcétera, nosotros lo simplificamos en lo que llamamos estas resistencias aerodinámicas, que no son más que función de, por supuesto, mi velocidad del viento y de cómo de rugosa es mi vegetación. Y hasta aquí no hemos hablado de teledetección. Esta es la teoría. Entonces, ¿qué podemos usar? Pues, como hemos hablado, estamos hablando a distintas escalas. Por un lado, podemos estar usando radiómetros térmicos in situ. Estos radiómetros térmicos tienen una ventaja que tiene un coste muy bajo, unos pocos cientos de euros, 1.000 euros como máximo. Lo bueno que al estar in situ y si tiene suficiente potencia, es decir, un panel solar, pueden medir en continuo. Es decir, nos permite monitorear nuestro cultivo, nuestra vegetación de forma continua. El problema es que es una observación puntual. Es decir, tengo una buena observación temporal, pero solo de un punto. Y eso a lo mejor si quieres extrapolarlo a toda tu parcela, pues puede ser un problema. O si quieres extrapolarlo a la parcela del vecino, pues tienes otro problema más grande. Al estar in situ también tiene una resolución espacial muy alta, es decir, me están viendo una zona a detalle. Y por supuesto tienen una calidad de datos muy alta, porque no están afectados por ninguna fuente de ruido, aparentemente. En el lado extremo tenemos los satélites. Los satélites tienen un coste, digamos, nulo. Es nulo porque la mayoría son gratuitos, sobre todo los que usamos, gratuitos para el usuario final porque al final lo pagamos con nuestros impuestos. Pero es una inversión que está amortizada, es decir, se gastan millones de euros, pero al final cubren todo el globo. Por lo tanto, tienen tantos usuarios que su inversión se amortiza en unos pocos años. Su frecuencia es diaria o semanal, según el tipo de satélite. Como he dicho, tiene una cobertura global, lo que me permite analizar los flujos de calor y agua, la ET, en todo el globo y a una escala más o menos baja. Su resolución espacial con respecto a las otras plataformas, pues es más baja. Estamos hablando de entre 20, 30, 1 kilómetro de resolución. Y su calidad es relativamente alta. ¿Por qué? Porque son sensores de una calidad científica y con unos estándares de procesamiento altos. Y luego tenemos, entre medias, a caballo, los drones. Los drones tienen un coste alto. Un dron ya tiene un coste de adquisición, las cámaras y de operación. Tienes que ir a la parcela a volar. La frecuencia es baja porque tienes que ir tú a volarlos. Y además no lo puedes volar siempre que quieras, porque están limitados a ciertas condiciones meteorológicas, sobre todo que no haya vientos fuertes. La cobertura te la da la propia autonomía del dron, es decir, tiene una cobertura a nivel de parcela. O sea, en un vuelo vas a cubrir una parcela, unas cuantas hectáreas, pero en cambio nos da una resolución muy alta, de unos cuantos centímetros, milímetros. Y la calidad, eso es importante, es variable. Pues ¿por qué? Porque depende de la cámara que hayas comprado y sobre todo del usuario y del nivel de procesamiento y conocimientos que tenga el usuario. Por lo tanto, la combinación de estas tres plataformas pues nos da un poco la situación ideal. Es decir, a mí me gustaría tener una frecuencia en continua, con una cobertura global y una resolución muy alta. Pues intentando combinar la información que me dan estas plataformas, idealmente podría hacer una estimación más fiable de la ET.
Voy a contar ahora un poco un experimento, sobre todo para recordar el problema que tenemos con los cultivos leñosos, que se comportan muy distintos a los cultivos herbáceos y sobre todo a este cultivo ideal de la ET de referencia de este césped de 12 centímetros. Eso es un experimento en el que estuve en Estados Unidos. Bueno, es un experimento que sigue en vigor, empezó en 2014. Se nota que allí manejan dinerico. Y lo bueno que tenían es que montaron pues cerca de 10 o 15 torres Edicovarians en varios viñedos comerciales, siguiendo un gradiente en California. Y a su vez se volaron con UAV, había datos in situ y también se recolectaron medidas fisiológicas y del suelo. Y la pregunta científica era, es decir, ¿cómo podemos adaptar o mejorar los modelos existentes para que funcionen y sean robustos en estos cultivos típicos? Cultivos leñosos, cultivos que además están en hilera y cultivos que encima pueden presentar una cobertura herbácea. Para ello se usaron y usamos este modelo. Esto es un modelo Two Source Energy Balance Model, es un modelo de dos fuentes, como he comentado antes. Es un modelo con base física, cuya principal característica es que es capaz o intenta separar lo que es la evaporación del suelo de la transpiración de la planta. Por lo tanto, también me permite evaluar la interacción existente entre los flujos de calor y agua entre el suelo y la vegetación. Es un modelo que se desarrolló, se diseñó en el 95, o sea, por lo tanto, y es un modelo que ha sido aplicado con robustez en una gran variedad de condiciones y escalas espaciales, y también una gran variedad de cultivos. Y sobre todo es un modelo que estamos en continuo desarrollo y que además lo tenemos en código abierto. Este modelo originalmente, a pesar de esta figurita, está desarrollado para cubiertas heterogéneas, realmente herbáceas, eh, con una distribución homogénea horizontal. Pero cuando estamos hablando de leñosos y leñosos en hileras, pues hay varios procesos y factores que se alejan mucho de estos cultivos ideales. El primer problema es que la transmisión y la absorción de radiación es completamente distinta en un cultivo homogéneo con un cultivo leñoso de hileras. Sobre todo el reparto de radiación. Pensad que el Sol se mueve de este a oeste y cambia la altura. Por lo tanto, no es lo mismo una hilera que está orientada de este a oeste que una hilera que está orientada del norte a sur. Cuando tenemos el cenit, cuando el Sol está más alto, que es cuando tenemos más radiación, con una hilera norte-sur, la mayor parte de la radiación va, va a llegar al suelo. Se van a generar muy pocas sombras y poca radiación va a llegar a mi cultivo. En cambio, si ese cultivo estuviese este-oeste, todo lo contrario, cuando tengo mi sol al cenit, al sur, está incidiendo prácticamente en mi pared, en mi hilera. Por lo tanto, simplemente teniendo las mismas condiciones de densidad foliar, distancia entre hileras, altura entre hileras, simplemente con la diferencia de orientación, el régimen radiativo entre un cultivo norte-sur, este-oeste, según la posición solar, es completamente distinto. Y esto la mayoría de los modelos no lo contemplaban. Simplemente asumen que todo es homogéneo. Bueno, pues gracias a la información que nos pueden dar los drones, por ejemplo, pues podemos tener imágenes de muy alta resolución, que me puede decir más o menos cuál es el grado de cobertura de la vegetación. Podemos generar imágenes tridimensionales, una nube de puntos, que me puede permitir caracterizar la estructura tridimensional del dosel y sacar ciertas propiedades. Esas propiedades, junto con observaciones, tenemos aquí un panel a la izquierda de sensores de radiación a lo largo de un perfil de la hilera en un cultivo, y aquí veis el régimen tan distinto que hay entre
la zona que está bajo el gotero, totalmente en umbría, frente a la zona en solana. Esto es un viñedo más o menos al mediodía, con una orientación este-oeste. Se plantaron radiómetros aquí, se vio que esto es la estimación que da el modelo original que asume que mi cultivo es homogéneo, y este modelo original lo que está haciendo es infraestimando la energía que está llegando al suelo. Es decir, me está diciendo que casi toda la energía la está absorbiendo la planta, lo cual no es cierto, porque mucha de esta radiación está llegando al suelo. Adaptando este modelo y asumiendo una geometría muy simple en el que tengo un dosel que es un prisma con una altura dada en el que mi copa se concentra en este prisma, simplemente adaptando este modelo a estas condiciones según la posición del sol, puedo más o menos calcular la fracción de suelo que está sombreado y soleado, adaptar mi modelo y conseguir estimaciones mucho más cercanas a la realidad, que es mi nube, es mi línea de continua. Eso es una cosa, ya simplemente la radiación me está afectando los flujos y me está afectando sobre todo cuánta energía está interceptando mi dosel, por tanto, cuánta energía tiene mi cultivo para transpirar. Pero es que también la propia interacción atmósfera-superficie se ve afectada por esta turbulencia que hemos comentado anteriormente. Hemos dicho que el viento, la interacción viento-superficie, la propia rugosidad del terreno está generando cierta turbulencia. Esto lo simplificamos en un coeficiente que es este z sub 0, que cuanto mayor sea, me dice que más rugosa es mi superficie y por tanto más turbulencia va a generar, más calor y humedad va a intercambiar con la atmósfera. Cuando el viento sopla paralelo, tal y como estamos viendo en nuestro dosel, cuando el viento sopla a lo largo de las hileras, no se encuentra apenas obstáculos. Es como una carrera de 100 metros lisos. Aquí va el viento, simplemente solo una parte de la atmósfera se está encontrando con el dosel. En cambio, cuando el viento sopla en perpendicular, se está encontrando continuamente con vegetación. Esto ya no es una carrera de 100 metros lisos, es una carrera de 110 metros vallas. Esto hemos visto que realmente es cierto que está afectando a mi rugosidad. Es decir, que ya no vale simplemente con estimar una rugosidad fija para mi tipo de cultivo, no, es que depende de hacia dónde está soplando el viento y cómo están orientadas mis hileras. Cuando el viento, vale, ya me queda un poquito, cuando el viento está paralelo, poca rugosidad, cuando está perpendicular, mucha rugosidad. Y esto me está afectando a los transportes de calor. También cómo se atenúa el viento a través del cultivo. Lo mismo, podemos usar nubes de puntos para calcular la densidad vertical de mi dosel y ver cómo se atenúa el viento a lo largo del perfil vertical de la superficie. Todo esto lo ponemos en práctica, podemos usar nuestros termómetros infrarrojos en continuo, meterlo todo en nuestro modelo físico y sacar una estimación de T, tanto flujos instantáneos como diarios, con unas precisiones relativamente adecuadas para el manejo de la viña. También podemos aplicar, una vez que ya tenemos estos modelos evaluados y aplicados con nuestros radiómetros in situ, podemos aplicarlos con nuestras imágenes, bien de satélite, bien de dron, y como hemos dicho, este modelo pues, nos permite aplicarlo a un gran abanico de condiciones y de tipos de cultivo. Lo hemos aplicado en viña, en patata, pimiento, oliva, almendro, etcétera. Esto es un ejemplo de algunas publicaciones que tenemos.
y Vicente Endesa, que ya os lo presentó la otra vez. El siguiente paso es cómo estimamos, cómo calculamos el estrés hídrico. De momento hemos calculado la ET, que es el consumo real de agua. El estrés hídrico es importante sobre todo a la hora de cuantificar unas estrategias de riego de precisión y riego deficitario. Es decir, muchos cultivos no necesitan que le regamos al máximo de sus necesidades. Y el caso más paradigmático es la viña. A la viña la quieres estresar un poco, primero porque te supone un ahorro de agua y segundo porque en ciertos momentos críticos estresar la viña te mejora la calidad de la uva. Tiene menos agua, más azúcares y mejoramos el mosto. Pues al final tenemos que evaluar cómo de estresada y no estresada está la vegetación. Podemos derivar varias métricas, la medida típica es los potenciales hídricos, pero también podemos medir la conductancia estomática. Y lo que hemos visto es que, sobre todo con nuestro modelo, que es capaz de separar lo que es la transpiración, que es la parte productiva de la vegetación, de la evaporación del suelo, que no me aporta nada, con esta separación nos permite realizar estimaciones más adecuadas del estrés hídrico en función y ver que estas métricas relacionadas con la transpiración se correlacionan mejor con los potenciales hídricos, con la humedad del suelo y con la conductancia estomática. Ya estoy terminando, creo. Esto es también importante porque hemos dicho, no toda la responsabilidad debe recaer en el agricultor a la hora de regar. Las confederaciones hidrográficas también tienen su responsabilidad y comunidades regantes también, porque al final hay una cogobernanza del agua. Por lo tanto, de nada sirve tener unos modelos muy guays y unas imágenes de dron o de satélite de alta resolución a nivel de parcela muy bonitas si el agricultor está atado de pies y manos por las dotaciones que le han dado desde arriba. Por lo tanto, es necesario también estimar la ET a nivel regional, en este caso la península ibérica. Estamos trabajando aquí con imágenes a 300 metros de resolución diarias para toda la península ibérica. Y esto es, por ejemplo, la comparación que nos da nuestro modelo en ET mensual. Los colores reflejan las distintas épocas del año con respecto al modelo de balance hídrico que usa las confederaciones hidrográficas. Como veis, o sea, sobre todo, y esto se ha validado en torres de flujo, en zonas semiáridas y además en zonas de dehesa, olivar y también espartizales o espartales, ahora no me sale la palabra en castellano. Vemos que, por ejemplo, nuestro modelo se ajusta mucho mejor que el modelo original y sobre todo, ya que fijaros que la mayoría de los errores del modelo hidrológico que usan las confederaciones, que está calibrado sobre todo con estaciones de aforo, es decir, para ellos la evapotranspiración es secundario, fallan en verano y en primavera. Sobre todo en primavera, bueno, aquí está todo, pero sobre todo en los meses de mayo. Es decir, cuando realmente en nuestras condiciones mediterráneas hay un estrés hídrico. Aquí es todo situaciones de secano. O sea, este modelo, si incluyes además la incertidumbre que da el regadío, que es imposible de modelizarlo con modelos hidrológicos, porque no tienen la información de las aportaciones de riego, pues en los regadíos, imaginaos las estimaciones que dan los modelos hidrológicos si no tienen información de regadío. Lo mismo, pero ya a nivel espacializado. Y vemos lo mismo, los colores rojos y significan mayor evapotranspiración que da nuestro modelo frente al modelo hidrológico, confirmando las mediciones que hemos hecho in situ. Es decir, el modelo hidrológico apenas da ET los meses de verano, mientras que nuestro modelo sí da. Y eso sobre todo es causado porque, primero, la mayoría de los modelos hidrológicos neglectan la influencia de la vegetación. Es decir, asumen unas condiciones vegetales muy básicas.
Esto funciona muy bien en el norte de Europa, en situaciones sin estrés y tal, porque no es tan relevante. En situaciones semiáridas, pues sí. Y sobre todo en nuestras condiciones mediterráneas con vegetación que está plenamente adaptada a las condiciones de sequía y en la que las plantas, sobre todo leñosas, son capaces de extraer el agua de capas mucho más profundas de las que asumen estos modelos hidrológicos, que además simplifican y asumen unas condiciones de densidad radicular que probablemente estén infraestimadas. Nuestra vegetación mediterránea tiene una capacidad, bueno, la vegetación mediterránea en general tiene una capacidad de extracción de agua mucho mayor de la que estos modelos están considerando. Y ya para acabar, pues estas son las líneas actuales y un poco a tenor de lo que hemos mostrado. Estamos trabajando ahora en cómo intentar lograr una estimación conjunta de los flujos de agua y carbono, porque ya hemos visto que es el mismo mm, transporte a través de los estomas, es decir, si no hay ET prácticamente no hay fijación de carbono, porque es el peaje que tienen que pagar las plantas. Migue está trabajando en estimación de la cosecha y cómo la cosecha se relaciona con el estrés hídrico y en su momento con la productividad primaria bruta. Eh, Sobre todo Ben está trabajando precisamente en mejorar estos modelos hidrológicos y asimilar nuestra información de modelos de evapotranspiración para mejorar la contabilidad del agua y del riego, lograr una mejor parametrización del suelo y de las raíces. Y también María, que se incorpora ahora el 1 de marzo, ella también trabajará en cómo evaluar el ciclo hidrológico en situaciones posincendio y sobre todo cómo distintos tratamientos de posincendio afectan al balance hidrológico. Y aunque se ha quedado un poquito mal, también estamos trabajando a llevar estas estimaciones ya a escala operativa y en tiempo real a través de un convenio con la Comisión Europea para desarrollar un prototipo de producto de evapotranspiración global a 500 metros. Y ya, bueno, conclusiones, pues que este modelo hemos dicho que se adapta bien a distintos cultivos, sistema de formación, tenemos errores e incertidumbres cercanos a 1 milímetro día, pero sin apenas sesgo. Que algo también estamos trabajando que hemos visto hay una falta de datos térmicos que combinen la alta resolución espacial y temporal, o bien tenemos datos a muy alta resolución temporal, pero baja resolución espacial, o viceversa. Y eso supone un reto para detectar estrés a corto plazo, pero afortunadamente la Agencia Espacial Europea, la NASA, están desarrollando y se planean futuras misiones térmicas de alta resolución para finales de la década, en la que estamos trabajando. Y finalmente, esta consistencia de escalas requiere un procesado bruto de los datos de entrada a distintas escalas, unos modelos robustos y generalizables, como os hemos enseñado, y sobre todo mejorar los conocimientos de estos procesos físicos y fisiológicos, sobre todo cuando estamos hablando de leñosas. Y para finalizar, muchas gracias. Gracias sobre todo al ICA, al equipo de Foragro y, bueno, sobre todo en particular los que trabajamos más en ET, a Vicente, aunque ya no está con nosotros, a Migue, a Ben. Y bueno, yo os presento a María, que se incorpora el 1 de marzo con el proyecto de la BBVA, que ya la conocerás en breve. Y sobre todo gracias a vosotros por atender. Actualmente haciendo los seminarios de moto, hay una parte que es la de las preguntas, que nunca se oye. Si vais a preguntar, voy a ir con el micrófono para que las peguéis para el micrófono, porque si no, la gente de fuera no las oye. ¿Quién es el primero que...? No, os peguéis. Vicente, querías preguntar tú. Sobre la fórmula de dos fuentes. No, que no, si Ha era una salido más broma. guapo Era en una esa broma, foto, no había ¿no? levantado la mano. Es que estás así en primera fila. ¿No os atrevéis a preguntarle?
Muchas gracias, Héctor, por la charla, que es muy complicada. Me lío. Pero a mí, pues, cuando he visto en lo que estáis trabajando, lo del flujo de carbono, ¿nos puedes hablar un poquito, o sea, detallar un poquito concretamente cómo estáis trabajando en eso y demás? Sí, a ver, o sea, podría haber enseñado una gráfica porque tenemos algunos resultados preliminar, pero bueno, eso lo dejamos para la próxima charla o el próximo o Miguel o tal. Al final nosotros, si vamos a ir aquí al modelo original. No, a ver, no, creo que mejor es. No, sí. El modelo original, ¿no? Es capaz de estimar la transpiración de la planta. Y además tenemos, digamos, ya medido, estimado este, digamos, transporte turbulento. Y al final esto es un modelo de doble fuente que aquí estamos mostrando solo una parte, pero por el otro lado tendríamos los flujos de agua. Con la transpiración, sabiendo la transpiración y las propiedades físicas de la planta, podemos sacar una estimación de la conductancia estomática. Y a través de esa conductancia estomática, al final es, digamos, prácticamente el mismo valor a la hora de la conductividad estomática de transporte de CO2. Entonces, este mismo esquema lo podemos transponer al flujo de carbono. En lugar de tener aquí temperatura del aire, sería la densidad de las partes por millón de CO2 atmosférica. Aquí tendríamos la concentración de CO2 en el mesófilo. Esta Rx sería mi conductancia estomática. Entonces, al final, sigue siendo un gradiente, un transporte turbulento entre el CO2 atmosférico y el CO2 de la planta. Y de esta manera, pues digamos que sacando por un lado la conducción sistemática a través de mis estimaciones de transpiración, meterlo en un modelo mecanístico de tipo Farquhar de CO2, de diseminación de CO2, con estos valores de conductancia, en el que, como realmente ya aquí tenemos incorporado la información relativa al estrés hídrico por este cierre estomático, pues hemos visto que, sobre todo en estas condiciones, olas de calor y tal, pues tiende el modelo a mejorar aparentemente frente a un modelo más clásico que estima la conductancia estomática, digamos que de manera iterativa. Pero al final es un poco eso, o sea, darle la vuelta a la tortilla, ya que estamos hablando de tortillas, ¿eh? Hola Héctor, muchas gracias. Bueno, es verdad que la física a nosotros se nos escapa un poco, pero bueno, yo más o menos, como ya he hablado contigo varias veces, sabía de qué iba el tema y estaba preparado. Eh, para añadir una cosa a lo que estás comentando, el modelo de carbono, ¿no? O sea, de fijación de carbono. El estrés hídrico lo que induce a las plantas que sean menos selectivas en la discriminación contra los isótopos pesados. Es decir, en tu CO2 del aire ahí tiene una parte de carbono 12 y una parte de carbono 13 que es minoritaria. Y la planta es aún más selectiva para discriminar contra el carbono 13, pero en condiciones de estrés hídrico suele ser menos selectivo. Es decir, esto a lo mejor se podría calibrar haciendo un análisis de isótopos estables para ver si... O sea, siempre hablando de medidas puntuales, que obviamente no lo vas a hacer en cultivos de todo el globo terráqueo como sueles hacer, pero que en medidas puntuales el estrés hídrico y la fijación de carbonos ¿no? Suelen estar relacionadas de esta manera, ¿no? Ujú, Y sé que en viñedo, por ejemplo, lo utilizan mucho para en las uvas, el contenido de carbono 13 es un indicador de cómo estaba estresada la planta en el momento de cierta... Entonces, por esto sí que tengo, bueno, un poquito de experiencia y ujú. podemos... Genial, sí, sí, sí. O sea, bueno, lo que pasa es que, digamos que nuestro modelo lo estamos validando de momento también con estimaciones de torres de flujo, o sea, que es a nivel de ecosistema, o sea, que cualquier medición o forma también de evaluar o de mejorar el modelo, genial. Y que eso Y también la que, planta C3 y planta C4 claro, tienen... no, sí, sí, O sea, es un eso mundo, se me ha pero que... olvidado comentarlo, que digamos que nuestro modelo de momento solo considera C3, o sea, Ya. no estamos modelando C4.
Pues nada, simplemente por, Ujú. como no tenéis muchas ideas ni muchos proyectos, si queréis otro más, Exactamente, por ahí. mira, nada. Aprovecho que se están pensando la siguiente pregunta. Héctor, yo siempre estoy muy preocupado por la aplicabilidad, ¿no? Y estos modelos, lógicamente, tienen mayor éxito cuanto más aplicados son en cualquiera de las escalas. En el mundo científico, por supuesto que están. Tú eres famoso. El modelo de Nieto y colaboradores es famoso a nivel mundial, por si no lo sabéis. Bueno, no es mi modelo. Bueno, no te quites mérito, que eres muy No, no, humilde. bueno, es un modelo que Es eso, que cultura danesa la que se desarrolló tiene, en el 95. Yo todavía estaba en el instituto, no me soy tan viejo, hombre. pero entre los potenciales usuarios, aparte de la gente del campo, agricultores que están muy interesados en el riego deficitario, como bien has contado, yo tengo curiosidad por saber las confederaciones hidrográficas, si hay alguno que esté aplicando o se haya interesado en el modelo de doble fuente. Esto está grabado, ¿no? Está grabando. Das fe, ¿no, A ver, Enrique? no, no, pero eso tengo que pensarme. A ver, el otro día tuvimos el fin del proyecto T, tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura y sobre todo el Ministerio de Agricultura estaba súper interesado. Les enseñamos un catálogo de productos y los productos que más le interesaba era la ET y la GPP. Y la GPP sobre todo para los nuevos planes de la PAC. O sea, a nivel de ministerio están interesadísimos. Y además a nivel de ministerio también están muy interesados en la contabilidad de riegos, porque no tienen información sobre contabilidad de riegos, porque esa información se supone que la tienen las confederaciones, pero ya sabemos que aquí nadie se habla entre nadie. Confederaciones, pues nosotros con el proyecto Prima, en principio tenemos una carta de apoyo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero no cuesta. Cuesta. Sé que otros colegas, tenemos unos colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha y ellos trabajan mucho con la Confederación del Júcar y con la del Duero. O sea que sí hay un interés, tengo una compañera en el Ebro, o sea, sí hay un interés, pero a día de hoy no se están usando estos modelos. O sea, siguen usando el modelo SIMPA. También me gustaría hablar con el CEDEC, que son los que han desarrollado el SIMPA, y ver un poco, entender qué está pasando y si realmente, pues claro, si realmente las planificaciones hidrológicas que se hacen cada 6 años se basan en el modelo, ¿hasta qué punto se basan en las estimaciones de T que te da está dando el modelo SIMPA para definir las dotaciones de riego para las comunidades de regantes? Eso es clave. Entonces también habría que sentarse y hablar tanto con el CEDEX para ver cómo mejorar sus predicciones, su modelización y tanto con las confederaciones para entender cómo realmente están usando esa información a la hora de su planificación hidrológica. Pero sí, a mí al menos me está costando tener una colaboración fluida. Con el Segura también tenemos un proyecto, uno de los proyectos de la ESA que estamos comenzando ahora, está de usuario la Confederación Hidrográfica del Segura. Nada, simplemente eso, que feliz día de Andalucía.